Bueno, Ana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Bueno, acá me acomodo un poco. ¿Me escucha bien, Ana? Sí, te escucho perfecto. De 10. Bueno, acá mientras lo acomodamos un poco. Bueno, Ana, desde ya, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, con gusto. Al contrario, muchísimas gracias a ti por el espacio para esta entrevista. Buenísimo. Y como venía mencionando, esto va a ser un recorrido medianamente cronológico de tus inicios a la fecha y por supuesto con las novedades. Y bueno, y una vez que concluye la entrevista, no solamente se va a publicar por este medio, sino también por el canal Ciclo de Interrogatorio Metálico en YouTube. Así que bueno, arranco con la primera pregunta. Y bueno, Perfecto. se puede considerar que ya como que fuiste concebida para el arte, porque ya a los 4 años comenzaste a cantar en teatro. Ujú, sí, muy chica empecé en la música. Yo siempre dije que me gustaba muchísimo cantar. Era algo que se me daba mucho. Además que era una persona que tenía tanta pasión por la música y sobre todo me gustaban mucho los musicales en aquella época que 3 años, 4 años y me memorizaba así todos los diálogos de las películas, o sea, todo, pero así, no de que un diálogo, o sea, me sabía todos los diálogos, todas las canciones. Creo que ya tenía una facilidad para el teatro, ¿no? De chica, de alguna manera. Claro, y bueno, y en tan corta edad, encima tuviste la experiencia ya de ir a la capital de Rusia, Así por si es, fuera poco. esa obra de teatro se presentó en México, pero fue expandiéndose y nos invitaron no me acuerdo qué número de aniversario era de la ONU, pero era un aniversario de la ONU y fue en Moscú donde se realizó y se presentó. Yo tenía, empecé a los a lo mejor fue entre 4 y 5 años que yo tenía y que presentamos esa puesta en escena ahí. Increíble. Y bueno, según cuenta la leyenda, que a los 11 años ya tenía una banda de metal. ¿Qué me Sí, decís de eso? eso también muy chica. Creo que escuché accidentalmente un disco de metal como a los 6, 7 años, pensando que era un disco que estaba comprando con mi abuela de música clásica. Eh, pero no, era de metal, solo que decía guitarrista neoclásico. Entonces yo me quedé y dije, wow, ¿qué es esto? Y por ahí en mi familia también hay varios que son como rockeros. O sea, les gusta más como la onda Genesis, Bon Jovi, más rockeros de los Claro. ochentas. Y pues también escuchaba esa música y me motivaba mucho más, pero el metal se quedó como que dentro de mí. O sea, era lo que realmente me llamaba la atención. Entonces yo me acuerdo que tenía unos compañeritos que eran más grandes que yo. Yo tenía 11, ellos tenían como 14, 15 y necesitaban vocalista y yo cantaba. Entonces toda la escuela sabía eso, ¿no? Entonces me invitaron a cantar y tocábamos covers de Metallica y de Judas Priest y cosas muy, muy simpáticas. Ahora que no es la época ya, ¿no? Antes era un poco más difícil, ahora todo lo grabamos en celulares, pero me hubiera encantado que eso estuviera grabado en celular porque estaba muy simpático, la verdad. Claro, claro, es cierto. Y aparte, qué tan joven. De hecho, no era ni joven porque eran prácticamente entrando en la adolescencia. Y porque uno dice, yo también, yo me acuerdo a través de mi hermano más grande, por decir, parecían discos de Iron Maiden y todo eso. Pero uno a los Ujú. 10 años, ¿viste? Vos mirabas ese disco, no tenían la más pálida idea, pero vos decías, Sí. mira que lo que es, está viendo la portada y la música. Después, bueno, con el tiempo va entendiendo, pero yo por eso me sorprendió que en tan Sí, corta sí. edad, ¿viste? Y hacer esa música, Sí, muy sí. llamativo. Era algo que no me esperaba hacer a lo mejor tan chica. No, ahora que lo pienso digo, wow, tuve mucha suerte de empezar a hacer algo así a tan corta edad y a mí me encantaba porque gracias a esos compañeritos yo no sabía cómo buscar metal, ¿no? No era como ahorita que simplemente pones una banda y te salen 15 que son iguales, ¿no? Del mismo Exacto. género, pero antes era un poco más difícil y ellos tenían ya colecciones compradas de discos y conocí así un montón de bandas diferentes, ¿no? Rhapsody, Angra o de incluso Testament, o sea, de otros, muchos géneros variados
Y fue gracias a ellos, pues si no, no hubiera conocido, creo, tan fácil al metal. Entonces creo que ya estaba un poco destinado que me dedicara a eso, más o menos. Claro, claro, sí es cierto. Y si bien aparecen cuando uno va indagando, aparecen varios nombres de banda, pero Mm, siempre hay artistas que te marcan. ¿Y quiénes así es. fueron esas bandas o artistas que te fueron introduciendo de lleno en el metal y por supuesto y en el canto para que le Pues diera para adelante? Pues curiosamente fue una banda de progresivo que se llama Symphony X. Sí. Esa banda fue la que me marcó, sobre todo porque a mí me gustaba mucho la música clásica, como te digo, ¿no? Es lo que escuchaba yo con mi abuela. Y esa banda, uno pensaría que mi acercamiento era más con bandas del estilo de Nightwish o así, pero no, esa banda combinaba cosas precisamente neoclásicas, barrocas, con el progresivo y el power metal. Entonces, yo escuchaba eso y me volvía loca. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, porque no suena lo que, o sea, es clásico, pero ¿cómo se llama este estilo, no? ¿Qué es esta música? Ya después, obviamente, con el tiempo ya supe más qué era, ¿no? Y de qué se trataba. Pero realmente me gusta muchísimo el género progresivo y creo que esas fueron mis principales influencias, sobre todo la voz del cantante de Symphonix, Russell Allen, que fue la que me marcó a querer cantar metal en ese momento. Exacto, y está buena la aclaración porque uno te escucha cantar y uno ya se va por el lado del sinfónico, Sí, que se lo sí, talla, o bueno, sí, o todo sí. esa camada, pero nada que ver. Mm. Sino que después con el tiempo uno va indagando cosas de ambas vocalistas. Siempre he sido como muy versátil, mucha gente dice eso en la música. Tengo algunos proyectos que son más heavy y las voces o el estilo de las voces son totalmente diferentes para cantar heavy metal que para cantar sinfónico o hacer algo incluso menos clásico, ¿no? O sea, que es a mi tirada siempre es como combinar esas cosas. Rara vez me escuchas cantando 100% clásico, aunque estudio un poquito, ¿no? Me gusta más a mí combinar estilos un poco más agresivos o incluso aprendí también después a hacer guturales. La primera vez que canté guturales en vivo fue por ahí del 2009 o 2010 y desde entonces también, ¿no? Creo que me gusta mucho todo lo que es vocal, entonces por eso hago muchas cosas con la voz, ¿no? O sea, básicamente me gusta no encerrarme o encasillarme en un estilo y me gusta hacer de todo un poquito, ¿no? Exactamente, sí, muy amplia en lo que es los recursos vocales, tal cual. Y Ujú. en cuanto a lo gutural, ¿qué artista te empujó por esa inquietud, esa clase de técnica? ¿Qué artista para el gutural? Mira, las primeras realmente bandas que yo escuchaba eran más como black metal. Dimu fue una de las bandas que más me llamó la atención porque lo mismo, a mí todo lo que estaba combinado con la música clásica me gustaba. Ya había escuchado otras bandas con otro approach y quizá un poco más thrasher, ¿no? Hacia como la voz más, no propiamente gutural necesariamente, pero sí igual como vocales extremos, ¿no? En general. Pero yo Exacto. creo que lo que más me marcó fue escuchar para los guturales a Dimu. Y después Flesh God Apocalypse, y son bandas que me gustan como mucho. Cradle of Filth también es una banda que escuchaba y a mí me impresionaba mucho cómo podía hacer guturales tan agudos y bueno, ya después se arruinó un poco la voz el buen Danny Field, pero y se puede lograr con técnica, creo que nada más faltaba ahí un poco de entrenamiento, digámoslo así, pero realmente tiene una voz muy peculiar, increíble, y esas eran las bandas que yo escuchaba que me gustaban muchísimo con guturales, ¿no? Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Te acordás de la primera vez que subiste a un escenario y bueno, y las sensaciones previas a subir y Sí. durante el show? Mira, recuerdo, creo, varias veces que subí a un escenario fuera del metal, o sea, fuera incluso de la música, como lo hacía con el teatro, aunque también era teatro musical. No era un teatro musical tan eh, tipo Broadway, era más drama, era un teatro más, de hecho, ni siquiera era para niños. Lo que yo hacía cuando era más niña era teatro.
fuerte incluso, ¿no? De temáticas difíciles, guerras y cosas así. Pero recuerdo esas puestas en escena y después también hice varias cosas. Me acuerdo, por ejemplo, creo que de los más antiguos que no son metaleros, me acuerdo de que el mismo día que murió mi bisabuela, estábamos haciendo unos conciertos para niños con cáncer. Muy chiquita estaba yo creo que tendría unos 6 7 años y habíamos hecho como habían varios artistas y me invitaron a mí también a cantar algunas canciones para apoyar a niños con cáncer. Y también estuve muy chica otra vez en Rusia, me tocó ir 2 veces, estuve en un concurso de canto donde era la única exponente latinoamericana. Y la verdad es Mira vos. que cuando yo llegué ahí, o sea, nosotros íbamos con un sombrero charro, porque tenías que presentar algo de tu país. Íbamos con un traje de mariachi y un sombrero charro. Y llegamos y dijimos, no, o sea, no vamos a ganar absolutamente nada, porque, por ejemplo, Estados Unidos llegaba a su chico con literalmente 15 bailarinas de Broadway, can, rosa, el chico estaba vestido de Charles Chaplin, o sea, no, los chinos eran 2 chicos que cantaban juntos y hacían piruetas mientras cantaban, y nosotros con un sombrero charro, ¿no? Mexicano, o sea, y ya la verdad pensamos que no teníamos ninguna oportunidad, pero gané el tercer lugar en ese concurso representando a México. Tendría 7 años más o menos cuando se hizo ese concurso de canto. Entonces, si te das cuenta, toda mi vida he tenido puestas en escena, ¿no? Sí. Qué bárbaro, tal Ya cual, creo tal que cual. es mi vida ya esto. Sí, 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 tal cual. Es como dije al principio, fuiste concebida para el arte. Yo creo que Siguiendo con sí, el definitivamente. siguiendo con el tema de las preguntas, se puede decir que Eclíptica, estamos hablando año 2005, 14 2000. años tenía vos. No, fíjate, Eclíptica, hago una pequeña interrupción ahí. Yo creo que Sí, Eclíptica sí. fue 2008, más o menos. Ah, listo, listo. Vale la Ujú. aclaración, si no estaba en lo errado. No, no, no te preocupes, no te preocupes. Y acá, Ana, ¿esta puede considerarse tu primera banda profesional, por decir? Yo creo que mi primera banda profesional yo la tomo así porque fue la primera banda con la que yo saqué un disco de larga duración. Fue un Claro. proyecto de varios músicos ya consagrados en la escena mexicana, músicos que estaban en bandas como Garrobos, este, ay, si no mal me equivoco, es que, bueno, tocaban un montón de bandas, pero hoy en día también hay bandas muy consagradas que tocan ahí. Era un proyecto nada más de un guitarrista que él quería tocar más allá de punk, sino que quería tocar heavy metal. A él le gusta Dio, o sea, por otro lado, ¿no? Entonces es un proyecto metalero, pero un proyecto heavy metal en honor al Señor de los Anillos, a Tolkien, al escritor del Señor de los Anillos. De hecho, se llamaba Metal Tribute to Tolkien porque era nada más unas cancioncitas que iban a salir así con respecto a esta temática, pero lo escuchas y te imaginas algo súper épico, pero era heavy metal. Y ese fue el primer disco que salió, que fue por ahí del 2009, yo creo, 2009, 2008. Tenía yo 17 años más o menos. Exacto. Y bueno, y ese un proyecto que lo fundó Rob Sendis, Así por lo es. menos el seudónimo, y también un proyecto muy singular, si se quiere, porque puede ser, vos me vas a ver corregir, que escribían las letras en castellano y después las traducían al idioma élfico. O Así sea es. que es un trabajo descomunal que se tomaban. Bueno, yo recuerdo cuando me dio un libro que compró para realmente como indagar un poquito más en la gramática o en las palabras, vocabulario y demás. Y me lo dio a mí y con la esperanza de que yo simplemente como que lo tuviera ahí arrumbado. No se esperaba el que me fuera a aprender un montón de cosas y hasta
correcciones. Yo cuando me meto en mi trabajo, me meto de lleno, ¿no? Y sí, cantábamos eso era lo padrísimo que me gustaba mucho de Tolkien, que cantábamos hasta en élfico, ¿no? Y estaba interesante ese rollo. Para los que les gusta El Señor de los Anillos y así, pues bueno, más me van a entender. Pero después se fue transformando, ya no es una banda, sino es más bien como un conjunto de muchos músicos. Yo de repente cuando Exactamente. tengo la posibilidad de llegar a cantar, claro que sí, porque yo le tengo un cariño enorme a Rob, que él creyó en mí cuando yo apenas estaba iniciando más formalmente en el metal, que fue por ahí de los 16 que empecé a hacer mis proyectos. Tenía muchos proyectos diferentes, pero no se llegó a concretar nada como lo que se concretó con Tolkien, ¿no? Exactamente. Y bueno, con Tolkien, Metal Tribute Tolkien, llegaron a plasmar 3 discos de estudio. De hecho, me parece que el último disco está cantado íntegramente en castellano. Sí, y yo solamente canté en el último, creo que nada más canté un tema, ya no me acuerdo porque luego pasa el tiempo, ¿no? Pero sí creo que solo canté un tema. El, el segundo creo que tenía letras en inglés y en español, y el primero era casi todo en élfico, o sea, estaba interesante. Yo siempre fui muy partidaria que lo mantuviéramos así, estaba divertido, la verdad. Pero entiendo también la importancia de quizá abrirse un poco más y de Rob de querer abrir sus horizontes, ¿no? Como músico también. Exacto. Y antes de saltar al proyecto solista, con Eclíptica llegaste a plasmar un demo. De hecho, antes que se Así cambiaran de es. nombre. Así es, grabamos un demo con el cual nos presentamos, tuvimos un concierto bueno, tuvimos algunos shows también con esa banda, pudimos grabar un demo y luego cambiamos de nombre y regrabamos un poco ese demo. Sin embargo, yo ya continué después con mi proyecto solista, sobre todo porque me tocó entrar a la universidad a estudiar música. Entonces ya me dediqué de lleno a esto y estuvo muy bien realmente porque la universidad fue un punto como muy interesante para mí. Aprendí muchas cosas y aprendí muchas cosas que también a veces están mal, lamentablemente, en la educación o de nuestro país, que a veces es muy, híjole, algunos me van a odiar, pero por decir esto, pero a veces muy anticuada y la gente no quiere renovarse, no quieren explorar nuevos ámbitos, porque la voz es también ciencia y también hay avances médicos con la voz y muchas cosas más. Y hay gente que simplemente se aferra a una técnica que a lo mejor hay cosas que ya son obsoletas a nivel médico, a nivel científico, y se cierran, ¿no? Entonces, aprendí a querer mucho a ciertos maestros en la universidad, pero también me impulsó a buscar mayor conocimiento y así fue como caí con mis profesores en Estados Unidos, con la enseñanza también un poco de Berkeley y demás, que me abrieron el panorama a poder trabajar desde un lado un poco más, hasta, yo no soy médico, ni mucho menos, pero sé mucho del tema de foniatría o fonoaudiología, creo que le dicen ustedes en Argentina, y me ayudó Exacto. muchísimo a entender el canto desde otro ángulo, y esa es mi pasión, o sea, yo todo lo que estudio, todo lo que enseño, porque también doy clases de canto, todo lo que he trabajado ha sido por combinar el arte y también a la par un poco esa ciencia del canto, ¿no? Qué bárbaro, qué bueno, che. Sí, sí, sí. Y ahora sí, abordando tu proyecto solista, esta propuesta surge en el año 2010, ahí Ujú, nomás en el 2011 largas el primer demo, ujú, Ecos, traducido al castellano, no manejo para nada el inglés, no te y bueno, preocupes. y bueno, después en el 2013 llega el primer disco de estudio, que Así tiene es. la particularidad que no solamente te hiciste cargo de todas las letras, sino que también de las composiciones musicales, siendo Ujú. algo muy peculiar en lo que una mujer, el metal mexicano, si no fue el primer disco, pega el palo. Sí, sí, fue el primero en su forma, sí.
también ya teníamos Exacto. cantantes dentro del rock. Han habido cantantes también desde los ochentas, o sea, no vine definitivamente a inventar el hilo No, negro, no, no, quizá, claro. pero sí es verdad, yo no lo digo porque yo no tengo tanto conocimiento como otras personas, pero otras personas que sí han estudiado más y que llevan desde los setentas, ochentas estudiando la historia del rock en mi país, sí lo han catalogado como único, o sea, el primero de su forma, aquel disco fue en 2013, Magna Mater, fue el primero que salió así totalmente compuesto, producido, del género, por una mujer en México, ¿no? Y yo cuando me decían esas cosas me sorprendí mucho porque pues yo no lo hice por lograr algo así, ¿no? Simplemente lo hice porque tenía ganas de hacerlo. Y ahí te das cuenta de muchas veces cómo estaba quizá menos involucrada la mujer en el género como lo está ahorita. Ahorita hay muchísimas mujeres talentosísimas haciendo metal también, ¿no? Increíble, y tal cual, vos lo hiciste por esa inquietud y ambición de formar el disco y Ujú. después quedar en los registros por esos datos, si bien son secundarios, pero no dejan de ser importantes, ¿o no? Sí, exactamente. Y bueno, y el Magna Mater, perdón, ¿qué significó ese disco para vos? Precisamente porque uno cree, por lo menos desde afuera, que es tu primer disco que te insertó en el metal, ya siendo 100% vos, tanto desde las letras como de lo musical. Sí, pues para mí fue un gran logro y ahora que han pasado muchos años, me doy cuenta que estoy súper agradecida con ese disco porque yo no sabía realmente lo que implicaba dedicarse de lleno a una carrera como es la música y sobre todo el metal. Cuando saqué ese disco, ay, realmente creo que es algo que no volvería a hacer en mi vida, pero no sé cómo saqué esa pasión y esa fuerza para hacer pues absolutamente todo. Me acuerdo que una de las canciones fue Sueños de Libertad. La terminé de componer en no en Buenos Aires, más hacia Caleta, creo que es cerca de Mar del Plata, en Sí, Argentina. sí, sí. Sueños de Porque Libertad de la hecho ahí terminé de tirar. participa, claro, perdón que te interrumpí, pero No, ahí no, está no. Fernando Rizzardulli, también está como Así es. invitado. De hecho, de él es la canción, él compuso en su mayoría, porque tengo dos canciones que las co-compuse. Exacto. Una es Lo que se va con Arturo Ferrante, mi todavía actual tecladista, y Fer compuso Más allá, también tema de Magna Mater junto conmigo. Entonces, sí, o sea, realmente he tenido mucho acercamiento con Argentina. La última vez que fuimos de gira tuvimos 4 o 5 fechas, ya no me acuerdo, en Argentina. O sea, es un país que yo siempre quiero visitar. Qué bueno, me alegro que la gente de acá te haya recibido bien. Aparte, el Igual. tema de lo que se va, hay que decir que una de las primeras composiciones, porque ya venía del primer demo, Así y es, después en el 2015 hicieron como un video oficial del tema. así es. Sí, fue de las primeras canciones que salió en 2011, la publicamos esa cancioncita. Y mi amor por las baladas también, ¿no? O sea, me encanta el metal, pero la gente que me sigue o me conoce sabe que soy metalera, sin duda, pero también que tengo una pasión muy grande por la música que toca fibras melancólicas, que también hace explorar a la gente ese lado que siempre queremos evadir o ocultar, que es también, no todo es, no todo es, también el metalero también es una especie de caparazón de soy fuerte y soy malo y cuántos metaleros no conocemos que son divinos, ¿no? Que es gente súper buena y empática, ¿no? Entonces, lo que yo hago mucho, me gusta hacer mucho con mi música, es hacer ese lado súper rudo, pero también darle un espacio a ese lado como totalmente desnudo de lo que hay detrás de un metalero, ¿no? También. Exactamente, y muy clara. Se puede, yo tengo entendido que en un principio
vos tenías como, planeabas la idea de sacar ese disco y nada más, pero después se terminó transformando en una banda. ¿A qué se debió Solo, ese cambio? solo iba a ser el demo, en realidad es que yo solamente quería hacer un proyecto con unas canciones y ni siquiera iba a tener banda ni nada, pero saqué el demo y varias personas conocidas me invitaron a un evento y de hecho decían, ¿por qué no tocas unas canciones que sean de otras bandas tipo tributo, o sea, Nightwish así? Y mete tus canciones ya que vas a hacer este trabajo, ¿no? Vas a tocar en esto. Y dije, bueno, acabé teniendo solo 2 shows de esos tributos y me pedían de las mías, o sea, acabaron esos tributos, no se volvió a Qué hacer nunca más. bárbaro, che. Y me empecé a emocionar y dije, bueno, pues hagamos un disco, ¿no? Y dije, no sé, pues ok. Ya les dije, le dije a mi tecladista, que es el que ha estado conmigo desde el inicio, le digo, ¿qué te parece si hacemos esto? Me dijo que sí. Y empezamos a hacer esta música y salió el disco, me empezaron a decir, ¿por qué no lo presentas? Decido presentarlo y de ahí nunca paré. O sea, realmente por eso se llaman A Fiori, porque solamente iban a hacer unas canciones para este proyecto de tocar covers y así. O sea, no estaba pensado que fuera una banda y ya después ya no, Claro, pues ya no le cambié el nombre, ya se quedó así. claro, claro, está muy bien. Y bueno, y antes de saltar al segundo disco, entre medio también una propuesta interesante, año 2015 se funda Edenward, que si bien es como un proyecto digital de metal Así es. sinfónico, y bueno, ¿cómo se origina esta inquietud? Que es bastante peculiar, porque estamos hablando antes después se hizo como muy masivo el tema de la pandemia, pero ya estamos hablando todavía antes de la pandemia y alguna propuesta digital y encima que después con músicos de renombre invitados, muy bueno eso. Así es, pues Nico y yo, que somos los dos fundadores de Edenwar, nos conocíamos desde tiempo atrás cuando yo estaba con todas estas bandas antes de entrar a Tribute to Tolkien, o sea, estoy hablando de que por ahí del 2008, o sea, nos conocíamos de tiempo atrás y nos hicimos buenos amigos, también de manera digital, porque él para entonces vivía en España y pues yo en México, ¿no? Y algún día pasando Magna Mater, justamente, me vuelve a escuchar y me dice, oye, me di cuenta que creciste mucho, que, pues, ¿por qué no hacemos una canción? Canción que se convirtió en un disco, ¿no? La intención de Edenwar era hacer solamente un proyecto digital, que al final sí, en algún momento pensamos y deseamos que se pudiera hacer de otra manera, que se pudiera expandir, pero la intención inicial era que fuera un disco, o sea, solamente un disco y de manera digital y tuvimos la oportunidad de colaborar con varias personas como Fabio Leone de Rhapsody, Timo Summers, que es ex Delane, Chen Balbus e Exacto. Idan Amsalen de Orphan Land. O sea, hay varios nombres ahí interesantes en ese proyecto y como era digital, pues todo el mundo podíamos colaborar a distancia, ¿no? Buenísimo. Y sí, esa era la propuesta, era hacer solo, sacarnos la espinita de hacer un disco juntos y salió así ese proyecto único de Idenwar. Qué increíble, porque además para que también después congeniar con los otros músicos y que esos músicos también accedan a la propuesta, también es Ajá, sí, sí, asombroso, sí. ¿no? Y les gustó, gracias a esa colaboración que tuve con Fabio, fue en 2015, en 2017 me invitó a la gira, no con mi banda, sino a cantar con ellos en la gira de Rhapsody Reunion, que todo el mundo estaba esperando esa reunión con Luca Turilli, que se habían separado tiempo atrás. Tuve la fortuna de Exacto. tocar uno de mis discos favoritos que escuchaba cuando tenía 13 años, entonces para mí fue una locura. Y yo siento que todo sale, por eso nunca hay que nunca hay que perder oportunidades, nunca hay que decir, no sé, no puedo, no sirve de nada, subestimar lo que puedes hacer como artista, porque a veces si yo no hubiera hecho el demo, no me hubieran pedido que hiciera unas presentaciones, no hubiera sacado un Magna Mater,
no me hubiera escuchado, Nico, hubiéramos hecho Eden World, hubiéramos invitado a Fabio, Fabio hubiera cantado, Fabio me hubiera invitado a Rhapsody, y así te puedo ir siguiendo, diciendo como cadenas de cosas que pasan, porque tomé la decisión un día de decir, quiero plasmar mi música como yo la siento y como yo la pienso, sin expectativas, sin pensar que íbamos a acabar tocando en el mismo escenario que Kiss, ¿no? Por decirte algo. Hacíamos las expectativas de esto, empezaban solo con una ilusión de hacer las cosas. Yo sé que el camino es muy difícil y suena fácil decir como, ay, pues solo haz tu música y ya está, ¿no? No, es difícil, toma sacrificios, perdón, toma tiempo, dedicación, esfuerzo, son muchas cosas. Pero al final se pueden lograr muchas cosas si uno se dedica, ¿no? Es cierto, sí, tal cual, porque por ahí de trabajos menores, cuando uno dice un demo y que después tome su buen auge, que te empuje al disco, es increíble cómo de pequeñas cosas se van enarbolando, y tal cual. Y bueno, y volviendo, o mejor dicho, pasando al segundo disco de estudio, que este es un discazo de Inotri Tonali, lanzado en el 2017, y bueno, hablando de repercusión y todo eso, este material también es como que te fortaleció las puertas también a nivel internacional, porque hiciste una gira no solamente por acá, por Argentina, sino también por Chile, Colombia, me olvido de algunos otros países, Perú, o sea que bastante bien la gira promocional. Sí, estuvimos muy contentos con esa. Nuestro primer show internacional fue en Lima, Perú. Eh, Estábamos muy emocionados, la verdad lo disfrutamos muchísimo. Y, y pues nada, o sea, creo que fue un disco que me ayudó muchísimo a darme cuenta que siempre se puede mejorar, siempre se puede encontrar como, siempre hay que darse cuenta que uno no sabe todo, es creo que lo más importante. Tienes que darte cuenta que no lo tienes todo aprendido, que no tienes todo comprado, que siempre hay alguna oportunidad para aprender más, para tener los pies siempre aterrizados en el suelo. Eso para mí significa ese disco Inocli Tonali. Y pues nada, se nos vino después, queríamos sacar un semiacústico para anunciar el disco que iba a salir, el tercer disco que iba a salir en 2020 y se nos vino una pandemia, ¿no? A todo el mundo y ya empezó a retrasar absolutamente, pues, todos los planes que teníamos, ¿no? Así como a todo el mundo. Y bueno, y hablando del tema de la pandemia, si bien por supuesto trajo evidentemente más costado negativo que positivo, eso está claro, está fuera de duda, pero ¿qué pudiste rescatar en esos tiempos de encarcelamiento, si se quiere y vale el término? Pues yo justamente lo sentí como algo muy, muy duro, muy difícil, evidentemente, pero a la vez muy positivo. Siento que cuando te ves en la necesidad de no salir, lo veo como una metáfora del no evadir también, ¿no? O sea, no tienes la oportunidad de escapar, te quedas encerrado contigo mismo. Y ahí es donde se plantean muchísimas cosas. Yo creo que todo lo que sucede en una cuestión externa también lo puedes ver desde una manera interna. Y a mí me sirvió mucho para obligarme a emprender un camino de saber quién soy, ¿no? De tratar de, es una pregunta bien difícil, ¿no? Que creo que muy pocas personas quizás te puedan contestar bien, ¿no? Pero, a ver, esto sí me gusta, esto no me gusta, ¿por qué hago esto? ¿Por qué permito esto? Muchas cosas, ¿no? De mi persona, me ayudó a acercarme a mí el aislarme del mundo exterior y de no tener que tener trabajo, porque si no hubiera pasado la pandemia, era vamos a hacer eh, ¿cómo se llama? Vamos a hacer esta gira, vamos a tocar en este show, hay que estar haciendo el disco, era trabajo tras trabajo. Y con esto fue una pausa muy particular que no permitió otra cosa más que decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Ahora tengo que convivir conmigo misma todos los días.
que sin trabajo necesariamente, que afortunadamente yo y agradezco a todos mis alumnos de canto porque ya estaban acostumbrados a hacer las cosas online, porque como nosotros salimos de gira, yo ya las clases las daba online. Entonces, Ah, no fue muy raro, muy bizarro para ellos esa transformación y tampoco decayeron tanto, al contrario, muchos me decían que las clases les ayudaba a no estar pensando en otras cosas, a distraerse, a seguir aprendiendo a pesar de que todo se caía, ¿no? Entonces yo tuve suerte con eso, pero obviamente con la banda, con eso no tuvimos suerte, igual que todos los músicos, se pausó, se frenó todo. Entonces, pues excelente momento. Yo rescato demasiado de la pandemia. A mí la pandemia me obligó a tener que enfrentarme a muchísimas cosas que yo no tenía tiempo de ver, como la mayoría de nosotros. La mayoría de nosotros estamos demasiado ocupados con factores externos como el trabajo, que la familia. Siempre tenemos una excusa de algo que no nos permite indagar un poquito más hacia adentro, ¿no? exactamente, tal cual. Y en esa época de pandemia, ¿llegaron a hacer algunos conciertos vía virtual? No, huimos a los conciertos virtuales. Uno, yo estoy, todo esto lo viví, me iba a ir a una conferencia que iba a dar en Estados Unidos y me agarró el cierre de fronteras, ya no me pude regresar. Uno era la distancia, también dos de mis músicos están en Argentina, mi guitarrista y baterista son argentinos. O sea, primero había mucha distancia, pero ya sabemos que la distancia no es un impedimento tampoco. Sin embargo, nosotros acabamos de sacar el semiacústico, que es una experiencia sensorial, es una experiencia que tienes que estar ahí para escuchar ese material, que por cierto, Ciudad de México estén al pendiente porque queremos hacer un showcase muy especial de eso que nunca pudimos tocar. Y dijimos, no, es que no podemos hacerlo virtual. O sea, yo pensaba, digo, bueno, o sea, si pasan 3 años y ya nuestra realidad es que solo hay conciertos virtuales, pues nos vamos a adaptar. Pero hubo, no sé si te acuerdas que hubo básicamente una crisis. Era una crisis, aunque la gente lo ve como oportunidad, en el que todo el mundo empezó a hacer cosas desesperadamente online. Sí, Todo el tal mundo lo cual, sí. veía como oportunidad de negocio, pero yo más bien lo veía como una crisis de aferrarse a tener que poner una pausa. Y cuando yo veía esto dije, ok, algo que me pasó por la mente era, te vas a quedar atrás, ya nadie va a querer escuchar tu música porque no te estás obligando a hacer estas cosas. Pasan muchas cosas por tu cabeza, ¿no? Como te vas a quedar atrás o no estás. Y me acuerdo que yo me dije a mí misma, dije, a ver, hay veces que te toca estar en la oscuridad y es el momento en el que las demás personas tienen su chance de brillar también. Yo no tengo que estar en la luz todo el tiempo, haciendo cosas todo el tiempo, porque eso es absolutamente estresante. Decidí mejor ponerme a componer, buscar, te digo, algo más interno. Sí le oímos mucho a los conciertos online. Y mira, estuvo bien, tocamos en el último festival de metal del mundo, en el Hell and Heaven del 2020. Por ahí vi a todos los que están escribiendo, sí estoy viendo sus comentarios, pero andamos en la plática, no se vayan y les respondo algunas cositas. Estuve en el Hell and Heaven del 2020 y pensamos que ya no iba a haber más festivales y regresamos al primer festival de metal de México, que fue en el Dragón Rojo Metal Fest en noviembre del 2021. O sea, fue un año y medio. Yo pensé que iba a ser peor, pero cuando Claro, regresamos a un festival, dije, listo, valió la pena la espera, ¿no? Todo este tiempo valió la pena. tal cual, es cierto. Y bueno, yo noto que ustedes, Ana, cuando digo ustedes, vos y la banda, que están siempre muy activa y tratan de que la cuenta y la banda siempre esté muy activa en cuanto a videos o todo, como para no dejarse estancar, por decir. Porque yo, por ejemplo, bueno, este año también atravesando los 10 años como solista, y los 9 años del primer disco, largaste Magna Tonal en junio, me parece, si no estoy errado, en junio de este Ujú. año.
aparte reversionando los temas, dándole como una nueva chispa, que eso está buenísimo. Por ahí a lo Así mejor... es. Yo sé que perdón que te interrumpa, yo sé que las no, está personas bien. usualmente están esperando que saques música nueva, así que nosotros lanzamos Ansiedad, que fue un tema dedicado a la pandemia. De hecho, hicimos una dinámica para que las personas que estaban pasando por un mal momento, es un buen ejercicio escribir lo que te pasa. Cuando no lo puedes decir, un buen ejercicio es escribir las cosas malas y se lo recomiendo a todas las personas que puedan estar escuchándonos, que si algo sienten que está atorado ahí, no lo dejen pasar, si no lo pueden expresar hablándolo, escriban mucho porque es muy sanador. Entonces hicimos un ejercicio ahí de que quien quisiera escribir lo que fuera, como fuera, no tenía que ser profesional ni nada. Y habían unas cosas increíbles, por cierto, hay gente, escritos padrísimos. Ahí está en mi página web, si ustedes van a la discografía y buscan Ansiedad, ahí pueden descargar el PDF que se juntaron como, no me acuerdo, y creo que pusimos un límite de 50 y creo que hay 54 de todas maneras que alcanzamos metiendo unos porque eran muy fuertes y dijimos, no manches, pues está bien, sí lo vamos a aceptar, ¿no? O sea, había muchas cosas muy interesantes en ese material y fue una canción dedicada a la pandemia que habla precisamente y se evoluciona, la canción evoluciona como un ataque de ansiedad, empezando como muy pacífico y terminando así con un ataque, ¿no? Básicamente. Y como teníamos tiempo, habían canciones del Magna Mater, lo que te decía justo al principio, en el que yo no sé cómo hice lo que hice en su momento, pero poco a poco la vida te da la oportunidad de seguir aprendiendo. Entonces lo que quisimos fue agarrar alguna de esas canciones y reversionarlas también con un poco más de experiencia y hasta con otro pensamiento, ¿no? Porque no es lo mismo Exacto. tener 20 años a tener 30, ¿no? Tal Entonces, cual. justamente fue como de, vamos a aprovechar esta pandemia. Yo sé que a la gente le encanta escuchar cosas nuevas, tuvimos ansiedad, pero toda la espera valía la pena. Yo siempre se los he dicho. Muy pronto vamos a estar sacando un single, de hecho es un single en inglés, que es contrastante porque nosotros hacemos música en español, pero porque tenemos un invitado internacional, así que Ah, qué bueno. van a ver en qué estamos trabajando y por qué agradezco tanto la pandemia, porque el material que hubiera salido en 2020 no se compara con el nuevo disco como lo vamos a sacar. Tenemos mucha nueva información, es un disco aparte que va a ser conceptual. Este single no se desprende de ese disco, pero se van a dar cuenta de más o menos a dónde vamos a direccionar un poco nuestra música. Estamos muy emocionados y valió la pena que se retrasara nuestro disco porque nada que ver con el disco que vamos a lanzar ahora sí. Increíble. Y en todo eso estamos hablando que para el 2023 ya saldría el tercer álbum de estudio. Así es, para el 2023 va a haber un nuevo álbum de Ana Fiore, a menos de que algo raro pase otra vez, pero ya aprendí a no preocuparme tanto por los tiempos, porque uno nunca sabe qué puede pasar, ¿no? Pero sí, es muy probable que en 2023 salga nuestro disco. Y también esto lo traigo a colación porque pues sabemos que estamos en un mundo en el que ya no es como tan común sacar discos. Ahorita la industria te insiste en sacar canciones, no discos. No sabemos si va a ser nuestro último disco, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué tal resulta este disco conceptual y vamos a ver cómo evoluciona la industria. Obviamente música vamos a seguir haciendo, pero como tal, no formato físico me refiero, sino al concepto de disco, de que sean más de una canción, puede ser de lo último que hagamos y tiene que valer la pena y van a ver que va a valer la pena porque el trabajo está muy padre lo que estamos haciendo. Mira vos, che, está tirando cosas muy fuertes. Eh, y con respecto al formato físico, son cosas que si bien la industria va por otro lado, son cosas que no se deben perder tampoco, uno cree. Sacamos recién un material precisamente de edición especial con el Magna Exacto. Tonali, que se nos fue, ya es sold out nuestro disco de Magna Mater desde hace varios años, se nos acabó también sold out del Inoctli Tonali, entonces hicimos iban a ser dos discos, nada más esos,
pero empezó a ir muy bien la preventa, entonces le aumentamos el tercer disco, que le pusimos Magna Tonali porque no somos gente muy original, que es la combinación del Magna Mater y el Inocti Tonali con sus Exactamente. reversiones, más Ansiedad, que es una canción nueva, ¿no? Versiones orquestales, versiones reeditadas, está muy, muy bonito y lo pueden escuchar también en plataformas digitales para los que les guste. Está muy bien. Además, yo creo que estos géneros, el rock, el metal, sobre todo por ahí el metal, que uno por lo menos está más abocado en esto, si bien uno tiene que ser amplio para escuchar, pero a lo que quiero decir que hay muchos que, si bien se perdió lo que, muchos abandonaron lo que es el formato físico, pero hay otros tantos que siguen manteniendo eso de coleccionar y tener el disco físico. Hasta oler en la portada, es increíble, porque así, ¿viste? Esas son cosas que no se deben perder. Yo soy de tu mismo pensamiento, pero también entiendo que las cosas cambian y no está, a Exacto. veces no podemos hacer nada en contra de eso, pero mientras todavía nos fabriquen discos, vamos a hacer, y también aparte nos han estado pidiendo mucho y lo vamos a hacer para el nuevo disco, nuestras versiones también en vinilos, y para cuando lo saquemos todavía se puede hacer esto, pero también queremos hacer nuestras versiones en vinilo que regresó, ¿no? Para Olvídate, qué coleccionistas y bueno. demás. Muy bien. Últimas preguntas y no te quito más tiempo, Ana. Ah, gracias, no, no te preocupes. ¿Qué visión tenés sobre la escena del metal mexicano y la participación de la mujer en el metal, por supuesto? Fíjate que es algo que me encanta, siempre lo digo, la mujer lleva 40 años o más siendo parte de la industria del metal mexicano y en Latinoamérica también hay varios exponentes. Siempre me encanta verlo de esta manera porque a mí me sorprende que todavía de alguna manera sorprenda todavía 40 años de trabajo de la mujer dentro del metal y todavía sorprende ver a una mujer en el metal. Creo que mucho tiene que ver y es parte de nosotras y también de todos los metaleros que aprendemos a cambiar el discurso de cómo lo comunicamos. Usualmente las personas se siguen sorprendiendo de que haya una mujer dentro del metal. Y yo siempre digo, llevan, o sea, ni yo tengo esa edad, ¿no? Y ya tienen mucho tiempo trabajando dentro del género, que es importante que ya lo normalicemos, que lo veamos Claro, como como un metalero, una metalera, o alguien que hace música extrema, ¿no? Ya, sí, sí. Una eh, más, tal cual. claro, uno más. Y de hecho hoy, si te fijas, la industria del metal, hay muchas mujeres que la reinan, ¿no? O sea, definitivamente es como increíble este asunto de cómo va evolucionando la industria de la música y cómo vas teniendo la oportunidad de ver cómo las personas te han dejado un legado que te permite evolucionar como mujer, cuando antes no se podía ni votar como mujer, y cómo todas estas mujeres han creado un camino para que hoy día puedas llegar a decir ya hay que normalizar este tema, ¿no? Eso en México y en Latinoamérica. Y creo que Latinoamérica es una industria muy creciente ahorita en el metal. Hay muy buenos exponentes. No te hablo de México solo porque yo soy la primera que apoya todo el metal hecho en Latinoamérica, que se hace con profesionalismo, con pasión, con talento. No es lo mismo lo que se hace, lo que pasa hoy que lo que pasaba antes, incluso el metal. En México, al menos, por ejemplo, estuvo vetado el rock, el metal, un montón de cosas. Y cómo ha sido muy diferente el metal para Latinoamérica que para otros países. Por ejemplo, en Europa era más como, eh, sí, como puede llegar a ser un tema como social, político, pero nunca fue tanto el impacto del metal en Europa políticamente hablando como lo fue en Latinoamérica. En Latinoamérica ha sido un grito de, de atención en contra de los gobiernos. No tienen el mismo significado las bandas en Europa que las bandas en Latinoamérica. Entonces, por eso para mí es como increíble resaltar que va más allá de solamente ser música, sino ha generado un cambio o
especie de revolución sana, ¿no? Social para cambiar muchas cosas. Por eso hasta Claro. vetado era el metal acá, ¿no? Para pedir protesta. Yo no hago música de protesta, pero, por ejemplo, en Argentina hay muchísimas bandas de protesta y eso hizo un cambio muy grande en las personas. Las personas se unieron a pensar, a buscar sus mejores oportunidades, a dejar de permitir mucho abuso y muchas cosas. Entonces, eso no lo ves en Europa. En Europa todo está más controlado y tranquilo. El metal tenía otro significado, ¿no? No quiere decir que no haya, Exactamente. obviamente, pero en Latinoamérica tuvo una repercusión más que solo ir contra el sistema, era una lucha real, ¿no? Yo Tal cual. admiro mucho el metal latinoamericano y toda su historia porque realmente se volvió un movimiento. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Últimamente hay alguna banda que te haya sorprendido o crees que a esta altura ya no hay bandas que sorprendan? Siempre creo que hay, yo no sé cómo, no tengo ese nivel y esa capacidad creativa. Yo conozco mis limitaciones o a lo mejor un día me llega, pero yo no sé cómo hay gente que todavía haga cosas que no has escuchado antes. O sea, vivimos en una época en la que todo es un remix o una ensalada, un licuado de todo lo que ya se conoce, ¿no? Es increíble cómo de repente ves gente que hace cosas que son totalmente inexploradas, ¿no? O sea, cosas totalmente nuevas. Han pasado mucho con estas bandas como sobre todo experimentales, de síntesis, de cosas. Por ejemplo, empezó a crecer el trap, que no existía como tal ese género, pero se fue creciendo del hip hop. Te hablo en la música, en la industria general, ¿no? Y cómo van Sí, saliendo. sí, sí. A mí eso me sorprende. Yo, lo que te digo, no tengo esa capacidad y me sorprende cuando hay gente que inventa cosas. Yo, más bien mi capacidad de sorpresa no es que no crea que haya bandas buenas. De hecho, estoy en contra de todas las personas que, es que esta banda se parece a esta. Pues sí, o sea, obvio, se parece, o sea, claro que sí, porque la música o la estructura de los géneros musicales tienen reglas, tienen fórmulas. Si tú haces metal sinfónico, ya de entrada quiere decir que vas a tener batería, guitarras distorsionadas y elementos sinfónicos, que es sinfónico, que tengan arreglos de cuerdas, ¿no? O sea, cositas así. O sea, ese tipo de cosas son reglas dentro de género. Si dices que vas a hacer reggaetón, sabemos que tiene el tu patupano ahí atrás, es su regla. Entonces, yo voy siempre en contra de la gente que dice, es que esta banda es igual a esta banda. No, o sea, son reglas, hay que aprender. Hay gente que sí se pasa de iguales que fórmulas, cosas, estructuras, pero la música es muy amplia. Hay que primero escuchar bien y después ya como decir, ¿no? Pues digo que he pedido como un poco mi capacidad de asombro, me he vuelto muy analítica porque soy músico también. Entonces, yo creo que estudio o escucho, dejé de escuchar hace mucho tiempo la música como solo sonido, ¿no? Yo interpreto mucho lo que escucho. Exacto. Y hablando de actualidad, se vienen grandes eventos en Latinoamérica y bueno, de hecho en México hay dos o tres festivales que se vienen, creo que para el año que viene, bastante fuertes en cuanto a nivel y cantidad de bandas y calidad. ¿Va a ir a alguno de esos conciertos? ¿Qué, qué piensa de eso, Ana? Va a haber nuevos Eh, conciertos. Estamos muy felices porque nos había quedado unas fechas pendientes del tour de la Tierra del semiacústico que no pudimos hacer. No va a ser tan semiacústico, pero se nos quedaron unas fechas pendientes y justo ahora en noviembre vamos a hacer una mini gira por el país. Pero estamos dejando el plato fuerte para el disco. Te digo, ya aprendimos a vivir sin prisa y no nos importa ningún tipo de presión ni demanda. Sé que las personas que me claro, siguen
me han pedido show en Ciudad de México. Estamos tratando de concretar un show para noviembre o diciembre en Ciudad de México, pero si no sale con las condiciones con las que queremos presentarlo, nos vamos a esperar a que sea el momento indicado. Hoy día dispones y dependes de que un lugar tenga fechas, como justamente ahorita todo el mundo terminó la pandemia, ahorita todo el mundo está de tour y no hay Exacto. fechas, no hay lugares, no hay espacios, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver, ahorita sí todos hay 3 conciertos dentro de la misma fecha, ¿no? Tal cual, tal cual. Y, por ejemplo, acá, por decir, a fin de año está el EGNOS Fest, va, como en toda Latinoamérica, creo yo, que, bueno, viene Judas Priest, por supuesto, el Himno, que son los creadores de este evento, entre otras grandes bandas, bueno, de hecho, la reunión de Pantera, que no se oficializó acá todavía en Argentina y creo que no va a venir, pero a lo que quiero llegar, que lamentablemente siempre pasa, históricamente, por lo menos en Argentina, de que cuando viene una banda internacional se llena y las entradas son bastante caras, o por lo menos acá el dinero está muy devaluado, y ahora las bandas nacionales como que por ahí se marginan un poco. A lo mejor no sé si la culpa es de una o de otro, pero en general como que todos son un poco culpables, pero como que las bandas nacionales no se respaldan tanto, salvo las consagradas, pero las que están más, por decir, en el ambiente under, si se quiere, si vale el término, pero por ahí se quejan mucho, pero a lo mejor cuando viene una banda internacional es como que en cuestión de horas ya se saturó todo de la entrada. Te digo que fin de año, al menos no sé cómo esté en Argentina, pero ahorita fin de año en México es una locura. O sea, todo el mundo viene en fin de año, hay 400 festivales, bueno, me exageré un poco, pero sí hay muchos festivales, incluso hasta se coordinan dentro del mismo día. Todos empezaron a querer tocar y no los culpo. O sea, todos extrañamos mucho los escenarios, estamos haciendo todo lo posible, pero sabemos que esta gira de 2022 es una pequeña, o sea, la buena va a venir con el disco, evidentemente, y queremos regresar, de hecho es muy probable que regresemos si las condiciones económicas y políticas en toda Latinoamérica nos permiten dar gira en Sudamérica, sí también será, pero Argentina tenemos que regresar seguro, seguro, seguro algún día. Buenísimo. Y última dos preguntas. Dime, dime. Ahora, bueno, me olvidé la que te quería decir antes, pero, esta No, no te pregunta preocupes. es, si tuviese que aconsejar a aquellas personas que están por incursionar en formar una banda de metal, ¿cuál sería ese mensaje? Mira, hay mucha gente que se me acerca que me dice que apenas quiere hacer un proyecto y muchos chavos, o no tan chavos, pero se me acerca mucha gente a preguntarme. Y creo que las cosas que realmente necesitan creo que el impulso es muy interesante, pero creo que una buena plática contigo mismo es lo primero que necesitas, porque para entrar a la música hay que realmente estar dispuesto a sacrificar muchas cosas y cambiar mucho la mentalidad. Yo siempre les recomiendo, uno, que estudien e inviertan su dinero en un buen equipo. Al principio es como todo negocio, no puedes empezar con todo mágicamente de la nada. Hay que hacer una inversión que va a ser muy difícil de, eh, ¿cómo se llama? De volver a generar. Esa es la realidad y hay que estar bien con eso y hay que estar dispuesto a tener una vida complicada al ser músico, no es una mentira para nadie. Pero si tienes esas ganas, esa pasión, ya estás del otro lado. Hay que estudiar y hay que tener los pies en el piso y saber que siempre se tiene que aprender más. Y la segunda que yo siempre digo y recomiendo es la actitud profesional. Uno no empieza siendo profesional, pero no es una cosa muy difícil de entender y no tiene que ver con el talento o la música que hagas, tiene que ver con tus valores como persona. Y eso hace la diferencia. Una persona profesional no solo es la que hace, eso es lo mínimo, que haces un buen disco,
se ve bien tu arte, se ve bien tu imagen, son cosas que dices, bueno, hoy en el 2022 si quieres destacar, de menos tienes que hacer buena música, sonar bien, tener buena imagen y tener buen diseño en tus portadas o un buen logo o buenas fotografías. Eso es tu mínimo. Pero actitud profesional es tratar bien a tus colegas, no estar de envidioso o atacando a todos los demás ahí porque están persiguiendo el mismo pedazo de pan y crees que te lo van a ganar. O sea, realmente hay brillo para todos, todo el mundo tiene espacio en la música, porque la música es súper etérea, como dicen en gusto se rompe en géneros, ¿no? Hay siempre habrá alguien que quiera gustar también de tu música. Actitud profesional también es saber que hay responsabilidades, que si vas a tocar en un lugar tienes que ser puntual, eh, tienes que tomarte en serio los ensayos, no se trata de ir a tomar, puedes tomar lo que quieras después de que haces tu show, ¿me entiendes? Actitud profesional hace la diferencia, así que cualquier banda que me diga o quiera una opinión, yo siempre le digo eso. Sé que no eres profesional porque estás empezando, pero hay ciertas cosas que te van a ayudar a hacer mucho más fácil tu trabajo y esa es definitivamente la actitud profesional. Y todo tiene que ver muchas veces con el dinero, porque como no hay dinero, así como tú no tienes para invertir, luego también misereas el trabajo de un diseñador, el trabajo de un productor, todo es miseriar. Para mí miseriar es estar pidiendo gratis, estar pidiendo rebajas, Claro. estar pidiendo. No, 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 no. Profesionales. Mientras más profesional te muestres, mientras más estudies, mientras más trabajes, mucho más fácil que realmente puedas destacar en la música, porque te digo, nadie quiere trabajar con una persona pedante. Obviamente hay gente pedante y muy famosa, pero nadie quiere trabajar así. Increíble y qué placer es escucharte. Y ahora sí, última pregunta, Ana. Has cumplido varios sueños, de hecho, sos una artista conocida en todo lo que es esta parte del mundo, por lo menos. Pero ¿cuál sería el próximo sueño a cumplir en la música? Bueno, creo que el próximo sueño a cumplir es que bueno, ahora hace poco abrí un Patreon. Para las personas que no saben qué es como, ahora que estamos en el mundo de las suscripciones, que no crean, así como a mí, estoy segura que a varios les molesta que ya todo sea suscripción. Tienes suscripción del Netflix, suscripción del Word, Tal suscripción cual. de esto, o sea, yo sé que es hartante las suscripciones, lo entiendo. Sin embargo, a veces para los artistas ha sido un gran y nuevo mundo en el que ya no existen las disqueras como tal. Antes las disqueras te ponían la grabación, te ponían el disco. Hoy te ponen a lo mucho la distribución, algunos medios y cosas así. Entonces ya se acabaron los productores ejecutivos para las bandas. Entonces, ¿qué mejor que alguien se vuelva tu productor ejecutivo que la persona que le gusta tu música, que la persona que sí te va a comprar un disco? Entonces, para eso está padre el Patreon. Para la gente que les digo, son un sistema de suscripción desde 50 pesos mexicanos, que es como aproximadamente $2, puedes estar apoyando al mes. O sea que si tú te gastas en un café $2, puedes darme el café a mí si quieres, por favor, y unirte a mi Patreon. Este, y estoy haciendo un nuevo proyectito, que era algo que yo tenía muchas ganas de hacer. Eh, a mí no me gusta usualmente lanzar covers, pero ha estado bien bonita la dinámica porque cuando yo estudio canto canciones también de otras personas. Entonces hemos estado haciendo versiones de canciones bien bonito en Patreon. Es algo es un proyecto que ahorita me está gustando mucho y voy a hablarles más de eso más adelante. Eh, ellos me ayudaron, los que están en Patreon me ayudaron a hacer el Magna Tonali. Si no hubiera sido por ellos, no hubiera habido un nuevo video, nuevas cosas. Entonces, está increíble la comunidad de Patreon. De verdad, personas y no lo digo por mí, o sea, si te gusta otro artista y tiene Patreon, también éntrale o algún sistema de promoción de estos, porque sí ayudan mucho al artista, porque sí apoyas a que alguien, en vez de tirar el dinero en quizá
algo que no tiene sentido, le estás ayudando a un creador. Por eso te digo, no solo artistas, hay gente que hace videos, gente, o sea, hay un mundo Claro, gigante de claro, personas que puedes apoyar en el arte. Porque ya no hay industria para apoyar el arte, esa es la verdad. Cuando se tal cual. acabaron los shows por las pandemias, también las bandas se dieron cuenta que no hay dinero si no hay shows, ¿no? Entonces, Exactamente. Y claro, yo me había olvidado, no quería dejar pasar esto, que también hace poquito hiciste un video con Rantiel Soprano. así Eh, es, qué cover, bueno por esto. cierto. Fíjate que este cover lo teníamos planeado hacer desde el año pasado, pero por X o Y no lo coordinábamos y al final lo pudimos hacer, sacamos un cover de Épica que ella me invitó a cantar y yo quedo ultra fascinada con la invitación. Aparte nos conocimos porque nos invitó un chico francés a cantar en un EP. Ella cantó en una canción, yo canté en otra canción. Y ahí fue como ella hizo el contacto también conmigo y me encantó porque me parece que tiene una voz hermosa, súper clásica, bellísima, Rantiel, por supuesto. Así que buenísimo, Ana. Desde ya, muchísimas gracias por tu espacio. Si le querés decir algo a la Gracias a gente ti. que se conectó, está prendida, es todo tuya la imagen. Sí, de hecho ahí vi varias, comentarios. Disculpen que no haya podido responderlos a todos porque estábamos aquí en la plena entrevista, pero varias personas me andan preguntando si voy a tocar en el Hell and Heaven. Yo no creo que toquemos en el Hell and Heaven porque tocamos en el último Hell and Heaven. Pero acuérdense que si quieren que un artista esté el que sea que les guste, vayan a las redes sociales de esas personas y escriban, hoy, quiero a Ana Fiori, o si son de otro estado y, por ejemplo, no queremos tocar en Puebla. Nunca se nos hace, mucha gente nos dice de Puebla. Bueno, cuando veas un promotor o algo así de tu ciudad, diles de Ana Fiori. Yo sé que es difícil porque no hay mucho dinero después de la pandemia y es complicado, pero pidan a sus artistas, a los promotores, a los shows, a los festivales, y no lo digo por mí, si les gusta otra banda que nunca han visto en un festival y realmente les gusta, pidan en redes sociales a sus artistas favoritos. Y gracias, ahí por ejemplo veo que de Colombia, muchas gracias Edu, qué gusto, Itzel, a todas las personas que han estado conectadas, que se han conectado, desconectado, los que siguen aquí, muchísimas gracias de verdad por el tiempo y gracias a ti por el espacio, lo valoro mucho. No, por favor. Así que buenísimo, Ana. Esta entrevista, para la gente que no lo vio o aquel que lo quiere volver a ver, ¿por qué no? Se va a publicar por este medio y por YouTube, ciclo de interrogatorio metálico. Ahora Perfecto. sí, nos despedimos. Bueno, Ana, te deseo lo mejor tanto en la vida personal como en artística. Y bueno, y ojalá que algún día nos Gracias. crucemos en persona para saludarte. Sí, ¿de qué parte de Argentina eres? Nosotros somos de la provincia de Córdoba. Ah, de Córdoba. Ahí también nos quedó visitar Córdoba. Espero que para la próxima. Ningún drama. Así que nos vemos, Ana, que ande bien. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Vamos. Chao.